Hola, soy yo, tu dinero. Hablemos. ¿Te parece? Oh, mira, hoy llegó un paquete. ¿Qué ganas tengo de ver lo que ordenamos? Estoy seguro de que vos también. Mira lo que encontré. ¿Te acordás de esto? Un centavo ahorrado es un centavo ganado. Hola, ¿hay alguien ahí? Míralas todas. ¡Somos ricos! No me gusta la palabra acumulador. Prefiero el término ahorrador visionario. ¿Quién necesita un plan de ahorro de jubilación cuando este mismo tesoro podría valer algo algún día? Y esto, sí, esto, vale cada centavo. Hola querida familia, esto es Core en línea porque la iglesia es donde tú estás. Estamos muy emocionados por estar terminando esta serie y este mes. Estamos muy contentos porque hemos escuchado que ha sido práctica. Yo creo que nos hemos esforzado por traerles principios prácticos que pueden aplicar y pueden ver resultados prácticos que la palabra de Dios habla. Este domingo estamos terminando la serie Si tu dinero hablara, con el tema dinero con significado. Y es que hablar de dinero no es muy común. Por lo general, no se tiene una cultura financiera, ¿verdad? De hablar de este tema. Es como un tabú. Pero abordar este tema es bueno, es muy bueno traer luz. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dicen los personajes de la Biblia al respecto del dinero, del correcto uso del dinero? Y lo que buscamos con esta serie es enseñar principios prácticos que le van a ayudar a administrar su dinero y de esa manera tener más que suficiente. Hagamos un breve repaso de todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. La primera semana aprendimos el principio de primero lo primero, el principio de las primicias, de dar lo primero al Señor a través de la historia de Elías y la viuda de Sarepta. La segunda semana aprendimos dos principios muy prácticos. Primero, a recibir del Señor a través de la comunión del pan y la copa de la Santa Cena. Y una vez que hemos recibido, una vez que el Señor ha sanado, ha suplido, ha salvado, podemos dar. Podemos dar. ¿Cuánto damos? ¿Cuánto damos? ¿Cuánto es? Sí, hablamos de ese 10%, pero ¿por qué el 10% y no el 12%, el 15%, el 20% o el 5%? Bueno, también eso respondimos en la segunda semana de esta serie y con la comunión, con la Santa Cena, proclamamos la muerte de Jesús, pero cuando damos ese diezmo, de ese 10%, proclamamos que Él vive. Y todo esto fue a través de la historia de Abraham, Melquisedec y el rey de Sodoma. La tercera semana aprendimos a diferenciar entre generosidad o avaricia, porque podemos dar por las dos motivaciones, pero solo una de ellas te da resultados. Y cuando damos por generosidad, adoramos a Dios. Eso es rendir todo a Él. Que nada ni nadie ocupe el primer lugar. Y esto lo vimos a través de la historia de Abraham, la historia de Isaac y el Señor, cuando éste le pide que sacrifique su único hijo. Y si no has visto completo estos mensajes, te animo que aquí en Core en línea los puedas revisar y te pongas al día porque están buenísimos, porque te van a ayudar a comprender el correcto uso del dinero y experimentar bendición también en esta área. En esta cuarta semana vamos a hablar del dinero con significado y voy a orar que el Señor bendiga su trabajo, su fuente de ingresos y si no tiene, vamos juntos a creer por nuevos y mejores trabajos. Esta semana escuché un testimonio de una persona que en menos de una semana, en menos de trabajo, renunció. No es que no tenía, sino que renunció porque sus condiciones laborables no eran las mejores y en cuestión de 3 días fue a una entrevista, pasó el proceso, al siguiente día la contrataron. ¿Por qué? Porque vamos a responder eso a lo largo de esta serie. De acuerdo con Mateo y Marcos, quienes en sus biografías de Jesús detallan que el primer mensaje que Jesús da es el siguiente, Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿Qué significa arrepentirse? Tal vez tienes esta imagen de que el arrepentimiento es sentirte mal, llorar, golpearte el pecho, ¿verdad? Sí, por mi culpa, por mi culpa. Pues déjame decirte que no va por ahí. Sí, tiene que ver en algo mínimo en el arrepentimiento, pero este arrepentimiento que está hablando aquí Jesús significa en griego vamos a aprender un poquito de griego. En griego se usan dos verbos en conexión con el arrepentimiento, metanoeo y metamelomai. El primero, no sé si estoy pronunciando bien, tal vez alguien que sepa griego y está viendo esto dice, ay, este man está diciendo todo al revés, pero espero que usted me entienda, ¿sí? El primero se compone de meta, que significa después, y noeo, relacionado con nous, mente, disposición o conciencia moral. ¿Qué significa percibir, discernir, captar, darse cuenta? Por consiguiente, el significado literal de metanoeo, ¿sí? Es conocer después, en contraste con preconocer. Y se refiere a un cambio de manera de pensar, la actitud o el propósito de una persona. En otras palabras, el mensaje de Jesús era, cambien su manera de pensar de Dios porque su reino se ha acercado. Cambien su manera de pensar. Esta palabra arrepentimiento tiene que ver más con un cambio de dirección, con un cambio de pensamiento, con un cambio de opinión. Y el mensaje de Jesús después de su bautizo era, cambien su manera de pensar, cambien la opinión que tienen de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón van a cambiar la opinión que tienen de Dios? Y Jesús da la razón, porque su reino, el reino de los cielos, se ha acercado. No pienses que Dios está lejano, que está distante, que se ha olvidado de ti. No, el mensaje de Jesús es cambia tu opinión acerca de Dios. Él está cercano, Él está a tu lado, Él está a tu favor y no en tu contra. Y cuando las personas escucharon este mensaje en Jesús, empezaron a creer este mensaje. Y luego empezaron a ver que Jesús hacía aquellas cosas sobrenaturales que solo Dios podía hacer. Y empezaron a celebrar, a seguirle, a adorarle, a amarle, a rendir sus vidas a Jesús. El doctor Lucas relata otro acontecimiento luego del bautizo de Jesús. Un día que fue a la sinagoga en un día de reposo, en un día de descanso, de acuerdo a la ley judía de aquel entonces, ¿sí? Y esta sinagoga, ¿qué es? Es un lugar donde las personas leían y aprendían del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y dice que Jesús tomó un rollo, antes no eran libros, sino eran en rollos, del profeta Elías, donde el profeta hablaba acerca de Jesús y leyó en voz alta. ¿Qué es lo que Jesús buscó y leyó en voz alta? Acompáñenme, Lucas, capítulo 4, verso 16 en adelante. Dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías, y lo abrió, y al abrirlo encontró el texto que dice, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Mira lo que Jesús está leyendo de sí mismo. Buenas noticias a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y una proclamación del año de la buena voluntad del Señor. Verso 20 dice que enrolló luego el libro y se lo dio al asistente y se sentó y todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de él, de Jesús, y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios y se preguntaban, ¿acaso este no es el hijo de José? Estas acciones que Jesús vino a hacer siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Y cómo hace todo esto Jesús? ¿Cómo lo hizo? La buena noticia es que cómo lo hizo, lo sigue haciendo hasta el día de hoy de la misma manera. Mira, estas son las buenas noticias. Esto es lo que el reino de los cielos produce.
¿sí? Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Se proclama el año de la buena voluntad del Señor. Me encanta todo lo que el Señor Jesús vino a hacer. Hizo y sigue haciendo hasta el día de hoy. Me encanta eso. Me encanta que las personas lo miraban porque de sus labios salían palabras de gracia que emanaba, que cautivaba a todos. Y es que, querida familia, queridos amigos, tenemos que tener claro, tener la opinión correcta de Dios, y más cuando se habla del dinero, del correcto uso del dinero. Te quiero contar una historia que ejemplifica esto. Miren, Lucas 5, el doctor Lucas, en el capítulo 5 del 1 en adelante, nos cuenta, escribe una historia acerca de la vida de Jesús. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, es como que Jesús, yo soy pescador, te escuché, estás enseñando, tú conoces de Dios, tú hablas de libertad a los cautivos, a los oprimidos, está bien, voy a echar la red. El verso 6 dice: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor del Señor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador. Aquí tú puedes ver el mensaje de Jesús hecho carne en la práctica. Sí, lo que él vino a hacer, ese mensaje de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra opinión. Aquí podemos ver que Jesús bendijo a Pedro y lo ayudó en medio de su necesidad. La primera hora no pescaste nada, está bien, te esperas una segunda hora, ¿no es cierto? Si en la segunda hora no pescaste nada, te esperas una tercera hora. Si en una tercera hora no pescaste nada, te esperas una cuarta hora. Si en una cuarta hora no pescaste nada, te esperas una quinta hora. Pescaste nada, te esperas una sexta hora. Pero ¿quién pasa toda la noche? ¿Quién pasa por lo menos unas 8 o 10 horas pescando? Si no es alguien que está oprimido, que está preocupado, que está endeudado y necesita de esa pesca. Recordemos, entonces, ¿quién pasa 12 horas pescando si no es alguien que está oprimido, alguien que está endeudado, alguien que necesita esa pesca para venderla, para pagar, para quizás saldar deudas, alimentar a su familia, ayudar en casa? Pedro pasó toda la noche pescando y no consiguió nada. Pero al siguiente día Jesús se acercó a él. No perdamos de vista los detalles. Se subió en su barca. Le pidió que vaya un poquito más adentro y luego le dijo: tira la red, tira la red. Mira que el rey y su reino están cerca. Pero Pedro, te quiero enseñar algo. No es a tu manera. No es a tu manera. Mi reino funciona diferente. Jesús le mostró que su reino, el sistema del reino de los cielos, es diferente. Cuando el rey está en tu vida, es más fácil. Es más fácil, no tienes que estar toda la noche pescando, toda la noche preocupado, toda la noche sin dormir. Es más fácil, es en su palabra. En otras palabras, es en sus principios. ¿Se recuerdan? Cambiemos nuestra opinión. Dios no está lejano, Dios no está en tu contra, Dios no está enojado. Lo que estás viviendo tal vez es difícil en esta área económica.
pero no es a causa de Dios. Él no te ha dejado ni te ha desamparado. Posiblemente es por nuestra culpa, por nuestra causa que te metiste en un negocio que no funcionó, o tal vez estabas administrando bien, estabas haciendo bien tu trabajo y de repente vino un recorte de personal, te despidieron, el emprendimiento se vino abajo, no te has podido recuperar a causa de la pandemia, pero te tengo buenas noticias. El rey está cerca, el rey de reyes y señor de señores está cerca, está contigo, está a tu lado y quiere ayudarte, pero es a su manera. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo 6:24 en adelante vamos a leer este principio que ha sido como base de toda esta serie, a lo largo de esta serie. ¿Se recuerdan el consejo de Pablo a Timoteo? Sí, y yo creo que Pablo, meditando en esto que Jesús dijo, le dio ese consejo a Timoteo, pero mira, quiero que veas el contexto, ¿sí? Acompáñame. Mateo 6, verso 24 en adelante dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Miren, en el reino de los cielos no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede. No hay cómo. No se puede. No lo sigas intentando. Te vas a desgastar. Te vas a cansar. No, es mejor servir al Señor. ¿Por qué? Mira, el verso 25. Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho, no valen vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros dará por mucho que se afane añadir en su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, Dios no escatima para vestir los lirios del campo, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La manera de buscar primeramente el reino de Dios es no afanarse. Para no afanarse hay que orar, porque el contexto de este capítulo está hablando de la oración. Y para orar debes comprender que ya no sirves a las riquezas, que hay un método mejor, que es a través de la oración, que es a través de la palabra de Dios. Así como Pedro le dijo, más en tu palabra, Señor, tú y yo le podemos decir ahora, Señor, en tu palabra dice que tú suples mi alimento, en tu palabra dice que tú suples mi vestido, en tu palabra dice que tú suples mis necesidades. Y cuando tú das lo primero, cuando le das lo primero a Dios, cuando le das ese 10%, cuando le das por adoración, cuando le das porque es a la manera de Dios, tu dinero cobra significado. Tiene un propósito, y es que las personas conozcan más del Rey de Reyes, el Señor de Señores, de su reino, de sus principios, de su amor, de su gracia, de su favor. Amada familia, te invito a dar, conociendo que el Señor está contigo, que no te ha dejado ni te ha desamparado. Quizás tú no tienes en este momento para dar. No te sientas mal. Vamos a orar, que el Señor te va a proveer. Lo ha hecho antes. Mira, inclusive antes ni siquiera sabías del Señor. Y te proveía, porque Él es un Padre bueno, un Padre justo, un Padre fiel. Cuánto más ahora que le conoces, cuánto más ahora que has dispuesto tu corazón a servirle, a servir a los propósitos de su reino. Entonces permíteme orar, por favor. Cierra ahí donde tú estás tus ojos. Levanta tus manos y permíteme orar. Padre, te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, que ha escuchado esta serie.
Señor, te doy gracias por esa fuente de trabajo. Si la tienen, Señor, bendecimos, Señor, a sus jefes, a sus autoridades, bendecimos esa empresa, Señor. Te damos gracias por mejores condiciones, Señor, laborales. Te damos gracias, Señor, por un mejor ambiente laboral. Te damos gracias, Señor, por los compañeros que tenemos. Gracias, Señor, que podemos ser luz y sal para ellos. Así también, Señor, te doy gracias por todos aquellos que quizás este momento están sin trabajo, Señor. Te doy gracias porque esas oportunidades laborales vienen, Señor. Esas puertas se abren, Señor. Esas puertas que han golpeado se abren, Señor, con mejores condiciones que las de antes, Señor. Muchísimas gracias que ellos se van a recordar, Señor, el momento que estén firmando el nuevo contrato, Señor, recibiendo, Señor, su quincena, su sueldo. Se van a recordar, Señor, que es a causa de que tú estás cercano, que tu reino se ha acercado, Señor, que tú has venido para sanar, para liberar, Señor, para restaurar. Te doy gracias por eso, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adicional, si el Señor ha hablado a tu vida, si el Señor ha hablado a tu corazón y quieres hacer de Jesús el Señor de tu vida, mira, es lo mejor que te va a pasar en la vida. Créeme, es lo mejor que te va a pasar en la vida. Si quieres hacer entregarle tu vida al Señor, haz esta oración conmigo. Solo repite estas palabras, pero más que repetir, hazlas tuyas. Dile con tus propias palabras: Señor Jesús, creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que murió en una cruz y resucitó al tercer día para darme salvación, para darme perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración final, por favor escríbenos, queremos conocerte. Esto es COR, un lugar para ti. Qué hermoso tiempo que hemos pasado juntos aprendiendo más de la palabra de Dios. Y recuerda, no estás solo, queremos caminar esta vida contigo. Y por eso es que queremos invitarte a nuestras 2 reuniones semanales que tenemos los miércoles a las 6:30 de la mañana, donde juntos oramos y adoramos a Jesús. Así que no olvides, te esperamos. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Recuerda que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de opinión, un cambio de pensamiento. Y el mensaje de Jesús era que las personas se arrepientan porque su reino, el reino de los cielos, se había acercado. En otras palabras, arrepentimiento es cambiar nuestra opinión que tenemos de Dios. Dios no está lejano, Dios no está molesto, Dios no está en tu contra, todo lo contrario, Él está a tu favor. Y cuando buscamos su reino y su justicia y usamos nuestros recursos para que eso suceda, mira, todas las cosas van a ser añadidas a tu vida. Si el Señor habló a tu corazón a través de este mensaje, por favor suscríbete, comenta, activa la campanita y comparte este mensaje y esta serie con alguien que sabes que lo necesita. Te mando un abrazo. Esto es COR en Línea, un lugar para ti. Chau, chau.